El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia de nuestro Dios una vez más, compartiendo la palabra de Dios en este lugar donde nos han dado y permitido la comodidad para aprovechar y grabar este mensaje, ya que cuando comenzamos el miércoles 10 de junio del 2026 el mensaje sobre el libro de Malaquías en vivo por Facebook, que hablamos como siempre Dios pone en nuestro corazón hablar, y sé que algunas veces somos repetitivos porque tenemos un mensaje para Venezuela y para la iglesia en Venezuela y para todo aquel que nos escucha a través de las redes sociales, para que se vuelva a la Biblia y deje de vivir de fantasía. Bueno, cuando vamos a hacer nuestro en vivo el 11 de junio a partir de las 8:30, resulta que nuestro canal no tiene para el botón del en vivo. Entonces reinicié el teléfono, busqué mi otro teléfono y nada, no pude hacer el en vivo por el Facebook, y como por YouTube recibimos tantas denuncias que solamente nos ven los shorts, pero en realidad no ven los videos largos que son los más importantes, porque tú no te puedes conformar con 1 minuto, con 2 minutos nadie entiende lo que se está diciendo. Pero aquí estamos grabando el mensaje para subirlo a través de las redes sociales, como les dijimos que íbamos a transmitir y hablar sobre el libro del profeta Malaquías. Ayer tuvimos la introducción, hablamos del capítulo 1, de cómo Israel cuestionó el amor de Dios y no le gustó el amor de Dios, pero que Dios les dijo que sí los había amado, y le demostró por qué, y le demostró con qué, y a pesar de eso ellos no les gustó el amor de Dios, porque a las personas no les gusta el amor de Dios, al hombre pecador no les gusta el amor de Dios, solamente quieren tener a Dios, pero que les complazca en sus deseos, que les complazca en sus deseos. Entonces queremos compartir hoy el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías, donde la palabra viene contra un sacerdocio corrupto. Incluso el capítulo 1 va terminando, termina de retomar la palabra contra el pueblo de Israel, contra la nación, para centrarse en el sacerdocio. Así que voy a hacer una oración por todos nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Padre nuestro, el de los cielos, sea tu nombre santificado, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro, el correspondiente según el día, danos, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora a través de las redes sociales, Dios mío, y que tu palabra bendiga los corazones de aquellos que nos escuchan, y aquellos que se oponen al Evangelio, a la palabra de Dios, sean convencidos y se arrepientan por el poder de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo, mi Señor, Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias, mi Señor amado. Amén. Aleluya. Bueno, a mí me gusta hacer en vivos. No nos ve mucha gente, pero al final las visualizaciones y otros grupos, ahí se va compartiendo la palabra de Dios. Pero hermano, aquí nos damos cuenta que estamos predicando la verdad. Aquí nos damos cuenta que estamos enseñando la verdad. Porque cuando se predica la verdad del Evangelio, hay censura, hay persecución. ¿Cuántas personas por las redes sociales no dicen estupideces y disparates? Incluso predicadores más viejos que uno, famosos,
diciendo estupideces, debe ser que no les gusta nuestro vocabulario, pero la Biblia a los malos obreros los llama perros. La Biblia al mal obrero, al mal predicador, lo llama perro. Eso está en Filipenses capítulo 3. Guárdense, cuídense de los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante, Pablo dice: quien no se conforma con las sanas palabras, las del Señor Jesucristo, nada sabe y está envanecido y delira acerca de palabras y cuestiones de las cuales nacen envidias, contiendas, pleitos, disensiones, malas sospechas. Y estamos en un mundo donde las personas se enojan cuando ven en la Biblia el justo juicio de Dios. A las personas, a la sociedad, no les gusta que se hable del justo juicio de Dios, no les gusta que se hable de la muerte. Incluso tenemos problemas en las redes sociales porque hay palabras que no son groserías, pero que las censuran, que el algoritmo te elimina el video, te detiene el video. Por eso te invitamos a nuestros canales de las redes sociales a que les des like para batallar contra el algoritmo, para que mires los videos, para que los visites, ya que te has suscrito. Tenemos en TikTok miles de seguidores en un canal de Luchando por la Verdad. En Juan Méndez Predicador en TikTok tenemos casi 700 seguidores, también en Luchando por la Verdad Oficial. Tenemos 3 canales de TikTok por si acaso. En YouTube solamente tenemos un solo canal, y ahorita leí un correo que si me reclaman por derecho de autor, porque todo el mundo se adueña de las cosas, me van a eliminar el canal. Pero bueno, a la final hay que preocuparse por el entorno, por los vecinos, por el pueblo donde vivimos. Estamos ubicados en La Grita, estado Táchira. Ahí La Grita no es muy grande, nos podrás ver así o nos podrás ver con ropa de trabajo, porque ejercemos la soldadura, pero estamos en La Grita. Cualquier cosa nos puedes contactar por las redes sociales para hacer una reunión de hogar, para predicar la palabra en las casas, porque el hogar necesita de la palabra de Dios. El hombre en su pecado es un ser corrupto, y con esa corrupción va contaminando a sus hijos. Por eso cuando el juicio de Dios cae, lamentablemente cae en los hombres malos, cae en hombres, en mujeres, en los niños. ¿Por qué? Porque la sociedad ha practicado tanto la maldad que en los niños se va formando la costumbre de ser malvados. Y Dios castiga. La gente dice: pero si Dios es bueno, ¿por qué los niños se ahogaron en el diluvio? Pero si Dios es bueno, ¿por qué acabó con Sodoma y Gomorra y los niños? Los niños están en la presencia del Señor. La Biblia dice, Jesús dice, que los ángeles del cielo miran a los niñitos. Entonces, cuando un niño muere, ciertamente da dolor en esta tierra. Cuando es abortado por una criminal, cuando suceden tantas cosas que le hacen a los niños y lamentablemente parten de esta tierra, aquí está el dolor y el asombro, pero Dios los recibe en su santo reino, como está escrito: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El problema de hoy en día es que los adultos están trabajando para que los niños no crean en Dios. El problema que el mundo se merece, el justo juicio de Dios, es que están corrompiendo a los niños, que le están quitando a Dios a los niños y a los adolescentes. ¿Qué le importa a un profesor que va a dar matemática, historia, geografía? ¿Qué le importa a él si tiene en su salón creyentes y lo que hacen es atacar a los jóvenes que son cristianos, faltándoles el respeto, pensando que esos jóvenes no tienen padre, que no tienen familia? Usted tiene que estar pendiente de sus hijos, hermano. Usted tiene que estar pendiente qué le están enseñando a sus hijos en las escuelas y cómo se portan los maestros con los niños.
¿Cómo se portan los maestros con los niños? Y más si tu niño es cristiano, si tu hijo le estás enseñando la palabra de Dios, pregúntale todos los días cómo los tratan los maestros, qué le están enseñando los maestros, porque un profesor si es de matemática es para dar matemática, no para decir si Dios existe o no. Entonces tenemos un montón de tarados mentales que no quieren dar clases reales en las escuelas, sino que quieren sembrar la corrupción moral en los niños. Y por eso, cuando vemos esa situación hoy en día, entendemos ya y sabemos ya con claridad por qué Dios destruyó al mundo antiguo con agua y luego destruyó a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas y las puso como ejemplo. El hombre malo, el hombre perverso, el hombre pecador, el hombre ateo, el hombre que levanta argumentos estúpidos y chistes como si fuera algo que va a destruir la fe de un hombre de Dios o de un creyente en Cristo Jesús, sádicamente no piensa en dos cosas. Primero, que no se merecen cosas buenas, se merecen cosas malas. Sí, ellos creen que se merecen cosas buenas, por eso muchos son enemigos de Dios, porque les salen las cosas mal, les salen las cosas al revés, están bajo el juicio de Dios y son hijos de ira, dice San Pablo. Son hijos de ira. Pero ¿qué pasa? Ellos se enojan con Dios porque ellos dicen y creen que se merecen lo mejor. No, tú y yo nos merecemos el justo juicio de Dios. Y la otra cosa es que están seguros que no se van a morir. Sí, el ateo, el incrédulo, el perverso, el pervertido, está seguro que no se va a morir. Y por eso vive como vive, sin pensar que pronto será llamado a cuenta. Aquí en el capítulo 2 de Malaquías, la palabra viene contra el sacerdocio levítico. Viene contra los ministros de Dios en Israel. Es que va a venir el juicio de Dios. Y San Pedro dice que si el juicio va a venir sobre este mundo, primero va a comenzar por la casa de Dios. Sí, viene el juicio de Dios sobre el hombre pecador, pero primero Dios va a juzgar a su pueblo Israel. Dios va a juzgar a su iglesia. ¿Ve? Es necesario que el juicio comience con la casa de Dios. Y en Malaquías capítulo 2, que vamos a leer y vamos a analizar cada texto, vuelvo y te digo que la palabra profética viene contra el sacerdocio levítico que se había corrompido, que están bajo la amenaza de Dios, porque a ellos les pareció fastidioso el ministerio. Leamos Malaquías capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Aquí tienes que centrarte en una cosa. El capítulo y el mensaje en este momento es para el sacerdocio levítico. Y mira lo que dice Dios. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido. Y aún las maldeciré. Porque no os habéis decidido de corazón. Los sacerdotes en el tiempo de Malaquías perdieron el deseo ministerial. Fíjese dónde llega la corrupción. Fíjese lo que Dios está mostrando y lo que Dios está diciendo. Perdieron el amor a la casa de Dios, que lo vamos a ver, y perdieron el amor a la enseñanza y abandonaron el pacto antiguo. Dios
les está diciendo: esta palabra es contra ustedes, sacerdotes. Esta palabra es contra ustedes, sacerdotes, porque ustedes no han tomado en serio mi nombre. Por eso les dice que se decidan de corazón. Por eso les dice que le busquen de todo corazón, que le den la gloria a Él, a su santo nombre. Los sacerdotes se aburrieron de Dios. Y la nación estaba bien económicamente. Hermano, tener dinero, tener fama, tener propiedades, incluso tener un templo grande y tener multitudes, no es señal de estar bien con Dios. Yo criticaba a alguien porque se esmeraba por bautizar personas que no asimilaban la palabra de Dios, que no tenían interés en la palabra de Dios, en tener comunión con Dios, pero buscaba bautizarlas porque como están en una organización, buscan anotar muchos nombres para hacerle creer a sus dirigentes que tienen crecimiento. Y lo que a veces mantienen son gente impía, gente en pecado, gente malvada, chismosa de todo. Y uno les decía y uno les advertía: hermano, tienen que amar. Una persona para bajar a las aguas tiene que hacer como hizo el eunuco, mostrar el gozo y el anhelo de ser bautizado. No que hay que estarle rogando para que se bautice. El eunuco, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco confiesa: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y le bautizó, porque si tú no tienes esa confesión, como dice la Escritura, no, el bautismo no vale. El bautismo no es válido y no te va a salvar. Porque lo que te salva es la confesión cuando estás entrando al agua. Tienen el error de hacerle decir al creyente: muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero así no es la regla del bautismo. La regla del bautismo es, y Pedro lo predicó en el capítulo 2, y el eunuco dio el ejemplo en el capítulo 8, la regla del bautismo es: creo que Dios el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos y que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así lo dice la Biblia. Y que el que no confiesa eso no es salvo, por mucho que salga mojado. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjate, confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni a través de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mi hermano, con la Escritura nadie puede. Y Dios le arremete a estos sacerdotes porque se habían corrompido. ¿Cómo? Se cansaron de las cosas del templo, se cansaron de las cosas de Dios, le perdieron el amor al ministerio que Dios los había llamado. Y Dios los sentencia y les dice: ahora les voy a maldecir las bendiciones. Porque la gente, ellos tenían esa influencia sobre el pueblo. Ahora el Señor les dice: ahora yo les voy a maldecir las bendiciones. Es decir, cuando ustedes vayan a bendecir a alguien, esa bendición no va a tener efecto, hermano. La iglesia está corriendo peligro en Venezuela, en Latinoamérica, pero está corriendo peligro por ella misma, por su apostasía, por alejarse de la palabra de Dios. Hay ministros que se les olvidó el pacto ministerial con nuestro Señor Jesucristo. Hay ministros que se les olvidó quién los llamó. Y le están dando cuenta a los hombres. Incluso hay predicadores y pastores y pastoras que yo conozco
que no piensan en darle cuentas a Cristo, sino a los hombres. Y dicen descaradamente, hay que darle cuenta a los hombres y hay que estar sometido a los hombres. Cosa contraria de lo que dijo Pedro, de lo que dijo Pablo. No, y se los dice y ellos te replican como esta nación corrupta y apóstata que estaba en el tiempo de Malaquías, que significa mi mensajero, mi ángel. Contradecían la palabra de Dios, contradecían la voluntad de Dios. Tú los ves y dices, no, hay que sujetarse a los hombres. Cuando yo le he dicho a personas que no, yo soy de ministerio independiente y no me da miedo y no me da pena decirlo, porque sé quién me llamó. Ay, pero es que usted le tiene que dar cuenta a los hombres. ¿Qué? En la Biblia no dice eso. En la Biblia en ningún momento dice eso. Ni lo da a entender. ¿Por qué? Porque el llamado es personal con Dios. Y el llamado le da cuenta a Dios. Por eso Dios les está reclamando a través del profeta a estos sacerdotes levíticos que se habían corrompido como se han corrompido los predicadores hoy en día. Como se han corrompido los predicadores, se han cansado de la doctrina bíblica, se han cansado de la palabra de Dios. Hoy compartía algo de un viejo barbado por ahí, diciendo unas cosas contra el Espíritu Santo y manipulando la palabra de Dios, pero las dice de manera tan educada que la gente no se da cuenta que está mintiendo y que está contradiciendo la palabra de Dios para imponer sus propios pensamientos. Y no quieren dar la palabra de Dios. Les parece aburrido la palabra de Dios. Y uno los ve y dicen disparates. Hoy se lo decía a un pastor, amigo mío, varón, la gente le perdió el amor a la doctrina. La gente está acostumbrada a la corriente de este mundo y quiere agradar al mundo y acostumbró a la iglesia a diezmar, a ofrendar, pero no a hacer justicia, no amar al prójimo, no amar a la doctrina bíblica. Y Dios está enojado con estos ministros que se le cansaron. Se cansaron de estudiar la palabra de Dios, se cansaron de enseñar, le perdieron el amor al culto, le perdieron el amor a la enseñanza, le perdieron el amor a conversar de la Escritura, le perdieron el amor. Pues el llamado de Dios es para servirle a Dios. El llamado de Dios no es para luego enredarse en la política, para luego enroscarse con el Estado, para luego, mi hermano, los testimonios, ojalá sean mentiras, que he escuchado de cristianos que se enredaron aquí en la política, los están acusando de ladrones, los están acusando de marañeros, les están abriendo causa en los tribunales, no por causa de Cristo, sino porque cambiaron la Biblia por una camisa de color, por dinero, por créditos, y ahora los están llamando a cuentas. Se cansaron. El pastor, el predicador, el profeta, como se quiera llamar, tiene que estar metido no solamente en oración, sino de continuo con la palabra de Dios. El predicador no es que va a buscar la Biblia para ver qué va a predicar, aunque ya ni la Biblia buscan, ahora buscan la IA, que les hace el bosquejito y todo. El predicador tiene que tener comunión con las Escrituras. Dios les está reclamando a estos sacerdotes porque perdieron lo más importante, los mandamientos de Dios, y Dios les está diciendo: no voy a respaldar sus bendiciones, esas bendiciones las voy a convertir en maldiciones. Y hoy vemos a los predicadores que no quieren dar doctrina, se ponen con payasadas, se ponen a echar chistes, porque les parece aburrido la doctrina, les parece aburrido hablar contra el pecado, les parece aburrido hablar sobre el arrepentimiento, les parece aburrido hablar de las verdaderas promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene tu pastor que no predica sobre el arrebatamiento de la iglesia?
¿Cuánto tiempo tiene tu pastor que no predica sobre la segunda venida de Cristo? ¿De qué están hablando en tu iglesia? ¿De los muebles, de las mesas? ¿De qué están hablando? Están hablando que Cristo viene. Están hablando del temor del Señor. El Señor le dice a esos predicadores: yo les voy a maldecir sus bendiciones. Por eso usted ve que llegan predicadores a este país y dicen: declaro que este país va a ser mejor. Y Dios convierte esa declaración en maldición, porque esos predicadores dejaron la sana doctrina, porque esos predicadores dejaron la comunión con Cristo, ni siquiera nombran al Cristo de la gloria. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Ustedes no le están dando gloria a mi nombre. Y mira, y como he dicho en otros videos, como he dicho en otras publicaciones, nos podemos sentar y mirar las actividades de cualquier organización y ves a los predicadores que no te nombran a Cristo Jesús en sus mensajes. Yo he escuchado predicadores por 2 horas y he dicho: este hombre tiene 2 horas hablando aquí, chachareando, y no ha nombrado al Señor Jesucristo ni una vez. Ni lo ha puesto como ejemplo, ni como el espíritu de la profecía. Y de eso están llenos los predicadores en la iglesia liberal, en la iglesia conservadora. No es importante Cristo Jesús. No lo han tomado en serio. Eso es lo que Dios les está diciendo: les voy a maldecir las bendiciones. Es decir, yo no les voy a respaldar las bendiciones, porque ustedes no han decidido de corazón darle la gloria a mi nombre. Jesucristo es el Señor, el nombre sobre todo nombre, testificado por Dios el Padre, justificado por el Espíritu Santo, que Dios lo elevó a los cielos y lo sentó a su diestra y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesucristo es Adonai, para la gloria de Dios Padre, dice San Pablo en Filipenses capítulo 2. Hey, el predicador de hoy le perdió el amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El predicador de hoy le perdió el amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas que suceden en la Biblia son la sentencia para el comportamiento de los predicadores de hoy, para el comportamiento de los pastores de hoy, que si se comportan como se comportaron estos sacerdotes, les viene la misma sentencia, porque Dios no tiene compromiso con ellos. El problema de la gente es que piensa que haciendo cosas malas en la iglesia y desviándose del plan y del propósito de Dios, piensa que Dios lo va a bendecir, piensa que tiene comunión con Dios. Viven totalmente errados, como aquellas 5 iglesias. Como le dije yo hoy, por cierto, a un amigo mío, dije: varón, el Señor no tolera falsas doctrinas. Mira el mensaje a las iglesias. No le reclama por falta de oración o por falta de ayuno. Le reclama porque permitían falsas doctrinas, permitían falsas profecías, permitían falsas enseñanzas. Y el Señor le dijo: voy a tener que ir a pelear contra ustedes. Voy a tener que aparecerme como ladrón y no van a saber a qué hora voy a venir sobre ti. La iglesia no quiere despertar. Está jugando carrito. Y quiero recordarte que si no honras verdaderamente el nombre de Dios, que la palabra nombre viene del hebreo Shem y del griego nomo, que lo que significan es carácter, autoridad, conocimiento, memorial, y tiene que ver con la identidad. Si tú no honras el nombre de Dios, si no le das gloria al nombre de Dios, Dios no te va a tomar en serio. Ninguna iglesia que no glorifique el nombre de Cristo Jesús, Dios no lo toma en serio. Mantienen las iglesias oscuras como si fueran sótanos de discoteca
y ellos tratan de justificarse, ellos tratan de arreglar su perversidad. Tienen mucho sonido, tienen mucha tecnología, tienen mucho humo, tienen muchas luces, pero no tienen el poder y la presencia del Espíritu Santo. Incluso he visto que lo que hacen es ofender al Señor. Y por eso tienen que inventarse payasadas, por eso tienen que echar chistes, para que la iglesia se vuelva tonta, para que los que van los domingos, para los que van a los cultos de enseñanza, salgan más brutos de la cuenta, más pecadores de la cuenta, más perdidos de la cuenta. Porque ese declaro, proclamo y decreto, ahí no está Dios. Mira lo que dice el verso 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios está enojado con su pueblo. Dios está enojado con su pueblo, porque su pueblo es indiferente. Está enojado con sus ministros, porque los ministros de Dios son los responsables de la vida espiritual del pueblo. ¡Ay, la salvación es individual! Sí, yo no sé en qué versículo de la Biblia está eso. Lo voy a buscar porque no lo he encontrado, literalmente no lo he encontrado. No. El ministro de Dios es para ayudar en la salvación. El ministro de Dios, según Efesios capítulo 4, es para hacer perfecto a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios. Así dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Para llevarlos al conocimiento del Hijo de Dios. Para que alcancen el conocimiento del Hijo de Dios. Así dice Efesios capítulo 4. Y los ministros no están llevando al creyente al conocimiento del Hijo de Dios. Tienen su confianza, tienen la confianza del fariseo perdido, ayuno, oro y diezmo, pero no enseñan el amor a Dios, no enseñan el amor al prójimo, no enseñan la fidelidad a Dios. Incluso, como dijimos al principio, están enseñando fidelidad a los hombres y llamando a los hombres el ungido, sí, falso Cristo, falso profeta. Porque cuando alguien se presenta y dice yo soy el ungido de Dios, es un falso Mesías, porque eso es lo que significa Cristo, Mesías, ungido, eso es lo que significa. Y entonces están predicando un mensaje de que te tienes que someter a los hombres, que los hombres son la autoridad. Ese mensaje es mentira completamente. Cuando tú te sujetas a Dios, vas a tener comunión con tu pastor, con tu pastora, con el líder de tu iglesia. Pero si el mensaje es al revés y están diciendo que tienes que someterte a los hombres, que tienes que darle cuenta a los hombres, ese pastor, ese predicador, esa pastora te está mintiendo, es mentiroso, es falso maestro. Y Dios les está reclamando a ellos: los voy a castigar, los voy a castigar. ¿Usted cree que ese montón de predicadores que se pasaron a profetizarle incluso a los gobernantes de este país y a otros gobernantes y decir que don fulano es el elegido de Dios y esas cosas, usted cree que Dios no lo va a castigar? Dios lo va a castigar. Para eso este es el mensaje, para decirte a ti, hombre de Dios, que dejaste el mensaje de Dios por la política, que dejaste el mensaje de Dios por los negocios, por el dinero. Dios te va a castigar y te va a tratar como estiércol, porque eso es el significado del texto original del hebreo en Malaquías capítulo 2, verso 3. Serán tratados de ese grado humillante, como estiércol serán removidos también de esa manera, porque no tomaron en serio el nombre de Dios. Si tú no tomas en serio la palabra de Dios, si tú no tomas en serio la voz del Espíritu Santo, si tú no tomas en serio el llamado de Dios,
Dios no te va a tomar en serio a ti, porque estás deshonrando su santo nombre. En aquel día me diréis, dice Jesús, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hablamos de la revelación de tu nombre. Jesús lo que les va a decir es, hey, yo a ti no te conozco. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira lo que dice el verso 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Dios les está recordando los primeros pasos de la tribu de Leví, porque cuando está hablando de Leví en singular se está refiriendo a la tribu cuando demostró el celo de Dios con lo del becerro de oro en el desierto, y luego cuando los eligieron como sacerdotes para Dios, y que Dios le dijo, ellos van a ser mi heredad, por eso no van a tener tierra. Perdón, al revés, yo voy a ser la heredad de Leví, por cuanto demostró celo ese día. Y ellos asimilaron la palabra de Dios, y ellos tuvieron comunión con la palabra de Dios, y Dios les está recordando, yo los voy a castigar a ustedes para que se acuerden del pacto que tuve con Leví, para que se acuerden del antiguo sacerdocio. No tenían un templo, el tabernáculo lo que era una choza, una tienda, pero ellos hacían las cosas de manera agradable. Verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hermano, es la palabra de Dios la que trae y la que produce temor de Dios, la que produce respeto, la que produce vida y paz. Jesús lo dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y usted quiere tener vida espiritual. Hubo líderes de iglesias que no me lo dijeron en la cara, pero se molestaban conmigo, porque yo les decía, el ayuno y oración no te dan vida espiritual. Tú ayunas y oras porque ya deberías tener vida espiritual, porque ya deberías tener comunión con Dios. Lo que te da vida espiritual es la palabra de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, espíritu son, vida son. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con cánticos, con himnos espirituales. Lo puede leer, Colosenses 3:16. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. No así a los malos, porque los malos no leen la Biblia. Serán como tamo que arrebata el viento. Y a Josué 1:8, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Originalmente le dice, y serás sacal, es decir, serás alguien inteligente, alguien exitoso. ¿Quieres buscar éxito? Medita en la palabra de Dios. La ley, verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo,
y a muchos hizo apartar de la iniquidad. El verdadero predicador hace que las personas busquen a Dios. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, mi hermano. Los predicadores de hoy dan vergüenza. Muchos pastores de hoy dan vergüenza porque no le han enseñado al pueblo a buscar a Dios en la palabra, en la escritura, porque no le han despertado al pueblo ese deseo de tener verdaderamente comunión con Dios. Solamente los ponen a producir dinero. ¿Cuál es la intención del pastor hoy en día? ¿Cuál es la intención del predicador hoy en día? Las multitudes, conseguir multitudes, no importa cómo estén. Yo lo he visto en muchas personas, tener multitudes, porque como ahora reciben dólares, como ahora reciben pesos, ve, entre más multitud tenga, más dinero comienza a sacar la cuenta. Por eso usted ve gente diciendo fantasía, gente diciendo mentiras, porque la única forma de sacarle dinero a la gente es diciéndole mentiras bonitas, mentiras que los seduzcan, que los atrapen, para poderle sacar dinero al pueblo. Pero no buscan que el pueblo se vuelva justo, no buscan que el pueblo se vuelva espiritual. Son pocos los pastores que hablan sobre los dones del Espíritu, sobre los frutos que Cristo Jesús exige. Son pocos. No influyen para que el creyente practique la justicia que le fue imputada por Cristo Jesús. El Señor aquí dice: Leví, cuando hice pacto con él, tomó mi palabra y ayudó a otras personas. Hay personas que no pueden ayudar al prójimo porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Hay personas que no pueden ayudar a otras personas porque no tienen el mensaje de Dios en su corazón, porque han cambiado el sistema de la iglesia del libro de los Hechos, de la iglesia de las cartas, de esa iglesia que Jesús formó, porque Jesús lo formó, esa iglesia del primer siglo. No hay predicadores, no hay creyentes así. Ahora solamente hay un montón de materialistas, y no te extrañe que no pude hacer un en vivo, porque a veces son esos cristianos mundanos y desquiciados los que denuncian nuestros canales. Ni siquiera son los mundanos, a veces son esos cristianos que dicen que son cristianos, pero no les gusta la palabra de Dios, no les gusta esta clase de mensajes, no les gusta ser enfrentados, y a veces son los que denuncian nuestros canales. Mira lo que dice el verso 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Sea pastor, sea predicador, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, como le dé la gana de llamarse, la palabra de Dios siempre tiene que estar en la boca del ministro de Dios. Y es raro encontrar a un ministro de Dios que hable de su palabra. Se la pasan echando chistes y diciendo boberías. Y a veces uno los ve predicando serio en un púlpito, pero cuando se bajan del púlpito se vuelven el conde del Guácharo, porque hasta chistes de doble sentido dicen, hasta se vuelven el cuentahuesos. Verso 8: mas vosotros os habéis apartado del camino, y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Son cosas graves. Dios les está diciendo eso porque los va a castigar. Y este mensaje está llegando a ti para que no te agarre de sorpresa el justo juicio de Dios. Es fácil ver el justo juicio de Dios cuando los predicadores se comportan así, que se alejan y anulan la palabra de Dios. La iglesia también se va corrompiendo. Cuando los predicadores se vuelven políticamente correctos, la iglesia que pastorean o que dirigen o que les invita también van ejerciendo esa influencia. Son pocos los que
no son atrapados en eso, porque son pocos los que leen la Biblia. Por tanto, verso 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Dios comienza a quitarle las autoridades. Dios les comienza a quitar la autoridad, porque el ministerio viene con señales, pero como ellos comenzaron a corromperse, Dios les quitó la autoridad delante del pueblo. Pueden tener títulos de dirigentes, de presidentes, de no sé qué cosas, pero la iglesia los comienza a menospreciar, porque ellos se han alejado de la palabra de Dios. La iglesia, cuando ellos comienzan a hablar, no los toma en serio, porque ellos ya no tienen comunión con la Escritura. Hermano, vuélvase a la palabra de Dios. Vuélvase a la Escritura. Vuélvase al estudio de la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Cuando uno no tiene la palabra de Dios, cuando una iglesia no tiene comunión con la palabra de Dios, se vuelve desunida, se vuelve sectarista, hay divisiones. Hermano, este libro de Malaquías, medita en la palabra, medita en lo que Dios está diciendo. Dios les está reclamando. El fracaso de muchos de ustedes es que se han apartado del mandamiento de Dios, que no han tomado en serio el llamado de Dios, que no tienen comunión con Dios porque se entregaron a lo material, se entregaron a la rutina y se aburrieron de las cosas espirituales, de las cosas verdaderas de las Escrituras. Y cuando una persona se aburre, comienza a recibir cosas nuevas, pero que son peligrosas y muchas veces diabólicas y llenas de adivinación y de brujería. ¿Usted cree que el enemigo no lo quiere destruir? El enemigo lo quiere destruir a usted. El enemigo no quiere que usted acepte la palabra de Dios. Prevaricó Judá, verso 11, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Lo voy a dejar hasta el verso 12. Luego terminamos este capítulo y comenzamos el capítulo 3, porque Dios va a seguir reclamando. Hermano, reacciona. Hay que volvernos a Dios, hay que analizarnos. Yo me analizo. Después que predico, escucho el mensaje, me analizo. Y el mismo mensaje, como te llega a ti, me llega a mí, y uno tiene que comenzar a acomodarse, a dejar las cosas malas, a restaurarse en Cristo Jesús. Debemos buscar la fortaleza de Cristo. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente y debemos estar meditando en la palabra de Dios. Hermano, no te pierdas estos estudios. Si no podemos hacerlo en vivo, lo estamos haciendo así y los vamos a subir a YouTube. Y si nos cierran el canal de YouTube también, vamos a tener que abrir un canal en Telegram y promocionarlo. Pero te digo, mi hermano, busca a Dios, porque las nubes del juicio están sobre Venezuela, sobre Latinoamérica, incluso sobre Estados Unidos, sobre Israel, sobre el Medio Oriente. Nadie va a escapar del justo juicio de Dios, sino los que laven sus vestiduras en la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuídate mucho, hermano. Espero que esta palabra te motive. Investiga más el texto, escudriña más. No te quedes en lo que te estoy diciendo yo. Vuélvete a la comunión con la Escritura. Por Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te lo recomiendo. Padre, hemos predicado tu palabra en esta hora. Señor, bendice a todo aquel que nos escucha.
santifícalo en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga mucho. Te habló el predicador Juan José Méndez Velasco de los Ministerios Proféticos, luchando por la verdad.